Bien. Bueno, hola chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Vamos a hacer el primer vivo del segundo parcial. Como me venían pidiendo, vamos a empezar con las clases de nuestra comisión para acompañarlos. Como ustedes ya saben, todas las clases oficiales subidas por todos los docentes de la cátedra las pueden encontrar en el campus de la facultad. Si bien no están todavía subidas todas las clases, se van a subir. Así que no se preocupen porque lo que todavía no está, ya va a estar. Pero van a tener en el campus desde la bolilla 11 hasta la bolilla 21. Para la clase de hoy vamos a ver tanto la bolilla 11 como la bolilla 12. Lo que vamos a hacer es un repaso. Yo vi tanto la bolilla número 11 dada por la doctora Vázquez, por la doctora Graciela, que es de nuestra comisión, como la bolilla 12 en la cual hay un video del doctor Luis Miguel de la Comisión 4. Los dos videos están súper completos, así que lo que vamos a hacer hoy es, siguiendo el programa, simplemente un repaso breve de cada uno de los temas. En primer lugar, vamos a decir que la sociedad de responsabilidad limitada es uno de los tipos previstos por la Ley General de Sociedades 19.550 y va desde el artículo 146 al 162. Esos son los artículos destinados a este tipo social, es decir, que es una sociedad regularmente constituida. El primer punto del programa les dice particularidades, concepto y características, requisitos de constitución, denominación social. Bueno, en cuanto al concepto, como les decía, es la sociedad de responsabilidad limitada, es uno de los tipos previstos por nuestra Ley General de Sociedades y es una sociedad que se caracteriza de tipo mixto. ¿Por qué? Nosotros cuando clasificamos las sociedades hablamos de las sociedades de personas, que las vimos para el primer parcial, de las sociedades por acciones, de la cual se destaca la sociedad anónima, pero también incluye la sociedad en comandita por acciones y la SAS, que es la novedad que ahora en el programa la van a ver también. ¿Y qué pasa con la sociedad de responsabilidad limitada? Queda en el medio, porque tiene tanto características de las sociedades personalistas como características de las sociedades por acciones. Acá hay un cierto equilibrio entre el capital y entre la persona de los socios, la cual también tiene un carácter bastante relevante. Como su nombre lo indica, es una sociedad de responsabilidad limitada, a diferencia de las sociedades personalistas, donde hablábamos de que los socios respondían solidaria, subsidiaria e ilimitadamente. Bueno, acá no, acá la responsabilidad en principio es limitada. Conjunto de características, bien. Y, ¿qué les iba a decir? Que es mixta y tiene ciertas características puntuales. En primer lugar, el número de socios. En la sociedad por responsabilidad limitada se nos establece un máximo. No puede haber más de 50 socios. Si bien no se nos establece un mínimo, el mínimo sería 2 socios. ¿Por qué? Porque esta sociedad se forma a través de un contrato, donde tiene que haber sí o sí 2 o más personas. Cuando la ley nos dice habrá sociedad si una o más personas, y regula este caso de la unipersonalidad, únicamente se va a poder constituir una sociedad unipersonal a través de una sociedad anónima, que sería la SAU, Sociedad Anónima Unipersonal. Entonces, en todo el resto de en todos los otros tipos, siempre va a haber 2 o más socios. No existe sociedad de responsabilidad limitada unipersonal. Siempre va a ser 2 o más. Y en cuanto a otra característica, bueno, en primer lugar hemos dicho que no pueden ser más de 50 socios. Y este capital, el capital de la SRL, se divide en cuotas. Para esta segunda parte es muy importante que ustedes estén atentos a la terminología, porque en las próximas sociedades vamos a hablar de acciones. No es lo mismo. En SRL siempre el término adecuado es cuotas, que es un concepto abstracto para dividir, porque esa es la palabra también, dividir el capital social. Entonces, si a ustedes les piden un concepto de SRL, la SRL es la sociedad de responsabilidad limitada, es uno de los tipos previstos en nuestra Ley General de Sociedades
que tiene como características principales la división del capital social en cuotas, y los socios van a limitar su responsabilidad en principio a la integración de las cuotas que suscriban, ya sea en el momento constitutivo o que adquieran con posterioridad. Y el número máximo de socios, como les decía, es 50. ¿Qué es esto de la responsabilidad del socio limitada a la integración de las cuotas suscriptas? Como bien le explicaron los profesores, hay una diferencia entre suscribir e integrar. Suscribir es obligarme, comprometerme. En el momento del acto constitutivo, yo me obligo, me comprometo, suscribo, firmo quizás, aportar tanto, ya sea un bien en especie o dinero, de tal valor. Integrar es hacer efectiva esa suscripción, es decir, aportar efectivamente lo que dije que iba a integrar. Suscribir, obligarse. Integrar, hacer efectiva mi obligación. En cuanto a los requisitos de constitución, bien, este contrato debe constituirse ya sea por instrumento público, es decir, a través de un escribano, o por instrumento privado con firmas certificadas por un escribano público o ratificando las firmas todos los socios ante la autoridad de contralor, es decir, cuando van al registro público, en el caso de Tucumán ya saben, Dirección de Personas Jurídicas, ratificar las firmas ante esa autoridad del registro. En cuanto a la denominación social, ustedes vieron que en las sociedades pueden tener, el nombre puede ser una razón social o una denominación social. En este caso se limita a denominación social y siempre tiene que estar acompañado por las siglas SRL. ¿Podemos incluir el nombre de alguno de los socios en la denominación social? Sí, pero no de terceros. Sí o sí de los socios, siempre estos prestando su consentimiento. Si yo establezco un nombre, por ejemplo, Margarita, y no le pongo Margarita SRL, no agrego el tipo, que el tipo ¿qué me indica? Me indica la responsabilidad. Es muy importante cuando un tercero desde afuera, si ustedes van a hacer alguna compra y les dan el ticket, ustedes leen en el ticket, por ejemplo, que dice Margarita SRL. Ese SRL a ustedes ya les está dando muchos datos y mucha información, que es importante para el tercero. Entonces, si no se establece este aditamento señalando el tipo social, los socios van a responder de manera solidaria, subsidiaria e ilimitada por las obligaciones que contrajeron de esa forma, es decir, sin indicar el tipo social. Luego tenemos instrumentación e inscripción. Siguiendo el programa, bueno, como les decía, puede instrumentarse, siempre va a ser un contrato. ¿Se acuerdan que veíamos cuáles son las formas de constituir la sociedad? Y teníamos para la unipersonal, declaración unilateral de voluntad. Y para la pluripersonal tenemos un contrato plurilateral de organización. Este contrato, como ya les decía recién, puede ser por instrumento público o por instrumento privado. Y en cuanto a la inscripción, como estamos hablando de una sociedad de uno de los tipos previstos en la ley, una sociedad regular debe inscribirse para ser oponible a los terceros en el registro público, en el caso de Tucumán, Dirección de Personas Jurídicas. Si yo preparo todo mi SRL, perfecto, hago el contrato, la constitución, y no lo inscribo, automáticamente esta sociedad sale de los artículos 146 a 162 de SRL y pasa a regirse por la sección cuarta, que ya vimos en la parte general. Es decir que si yo quiero hacer un SRL, no puedo omitir el requisito de inscripción. El programa después les dice socios, número. Bueno, como ya dijimos, se establece un número máximo de socios, 50. Si en algún momento, ya sea en la Constitución, yo pongo 52 socios, o somos 50 en la Constitución o somos 49, respetamos, pero luego, por distintos motivos, ya vamos a dar ejemplos, supero ese número de 50, en el momento que lo supero, ¿qué estoy haciendo? Estoy omitiendo uno de los requisitos del tipo.
del tipo porque es para SRL esta exigencia. Entonces, en este caso, también la sociedad pasa automáticamente a regirse por la sección cuarta. Si yo no le inscribo, lo que yo estoy haciendo es omitir un requisito no tipificante, un requisito común en toda sociedad. En ese caso, sección cuarta por requisito no tipificante. Si yo excedo el número de 50 socios, sección cuarta por requisito tipificante. Después el programa les dice herederos del socio incorporación. Bueno, este sería un caso, por ejemplo, en el que si somos 50 socios, fallece un socio e ingresan sus herederos, y sus herederos tiene 2 o 3 hijos, estaría superando los 50. Entonces, ese sería un caso en el que el superar los 50 sea sobreviniente, digamos, ya cuando la sociedad está en funcionamiento. ¿Se pueden incorporar los socios? Esta es una pregunta que a veces hacían en los libres y les decían, si usted es abogado, por ejemplo, de un socio que está por constituir una SRL, está por formar parte, y le interesa que en caso de fallecimiento sus herederos ingresen. ¿Qué tienen ustedes que asesorar como abogados? Si ustedes quieren que los herederos ingresen, debe constar en el contrato. En el contrato debe constar la posibilidad de que en caso de fallecimiento los herederos del socio puedan ingresar a la facultad. Si nada se pactó previamente al fallecimiento del socio, los herederos no podrán ingresar. Entonces, ¿qué sucede en ambos casos? Si nada se pactó, la cuota del causante se va a liquidar tomando como base el último balance que se haya realizado y esa cuota, digamos, liquidada va a pasar a sus herederos. Va a pasar a formar parte del sucesorio, mejor dicho. Si yo pacté previamente la incorporación de los herederos, en el momento del fallecimiento, los herederos, acreditan su calidad de tales, lo probarán con el acta de defunción del causante y con el acta de nacimiento de cada heredero, y acreditando esta condición, se incorporan a la sociedad. Pero ¿qué pasa? Esto, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, el tema de la transferencia de las cuotas, pero puede pasar, supongamos, que a estos herederos no les interesa formar parte de la sociedad. Si bien su padre o su madre pactaron esta posibilidad de incorporación de los herederos, quizás ellos no tienen intención de formar parte. Entonces, la ley les da un plazo para que ellos transfieran estas cuotas a otro de los socios, a la sociedad o a un tercero, ya nos vamos a entrar bien en el tema, pero les voy adelantando, les da la posibilidad de que ellos transfieran las cuotas y puedan de esta forma cobrar el, el valor que ellos le pongan a estas cuotas, las pueden vender por el valor que ellos quieran, cobran esto y salen de la sociedad. Van a pasar a ingresar a la sociedad los que adquieran estas cuotas sociales vendidas por los herederos. En cuanto a la responsabilidad de los socios, bueno, ya dijimos que son responsables por la integración del capital suscripto. Entramos al tema del capital y a las exigencias, y acá se va a entender un poquito esto. Bueno, en cuanto al capital, ustedes ya saben cuál es el concepto de capital social, cuáles son las funciones, hablamos de 3 funciones principales, de la importancia, y en cuanto a mínimos exigidos, en el caso de la SRL, a diferencia de la SA, no se establece un mínimo ni un máximo de capital. Simplemente se dice que el capital se va a dividir en cuotas sociales y que estas cuotas tienen un valor igual. Y la ley les dice que va a ser de 10 pesos o sus múltiplos. Es decir, vamos a fijar, por ejemplo, como cuotas, todas las cuotas valen 100 pesos. No puede haber una cuota de 200, no puede haber una cuota de 50. Todas las cuotas tienen el mismo valor. Ahora, ¿qué puede pasar? Que un socio tenga una cuota, otro tenga 3, otro tenga 4, otro tenga 10. Entonces, tendrán mayor o menor participación por la cantidad de cuotas que ellos tengan y que en el total del capital social configuren un porcentaje determinado.
Si son 10 socios, cada cuota vale 100 pesos, todas por igual, pero un socio tiene una cuota, 10%. Otro tiene 4 cuotas, 40%. Y un tercer socio tiene, no me acuerdo qué había dicho al principio, pero van a ser 3 socios con 10 cuotas. Hay 10 cuotas de 100 pesos. Un socio tiene una sola, otro tiene 4 y otro tiene 5. El socio que tiene 5 es el que tiene mayor cantidad de participación en la totalidad del capital social, no porque sus cuotas valgan más, sino porque tiene más cantidad. Pero las cuotas siempre valen lo mismo y pueden valer desde 10 pesos todos sus múltiplos. O sea, no puede haber una cuota de 55 pesos. Siempre múltiplos de 10. Después, conformación, representación. Bien, ya hemos dicho que se divide en cuotas, el valor, división en cuotas, cuotas suplementarias. Cuando hablamos de cuotas sociales, cuotas solas, estamos hablando de la división del capital social. El capital se divide en cuotas. Si yo hablo de cuota suplementaria, la cuota suplementaria no forma parte del capital social, es un extra, está aparte. Son cuotas que los socios pueden aportar fuera del capital, como les decía, y que quizás más adelante en algún momento sirvan para diversos negocios que pueda realizar la sociedad para determinar algunas decisiones, aumento de capital, etc. Pero la cuota suplementaria, que está en el artículo 151, en primer lugar tienen que estar autorizadas por el contrato, no forman parte del capital. La sociedad puede exigirlas total o parcialmente mediante acuerdo de socios. Bien, es decir, el artículo 151 que les habla de cuotas suplementarias, tienen que tener en cuenta que son cuotas que no integran parte del capital social, que tienen que estar pactadas en el contrato para ser exigibles y en las condiciones impuestas por el artículo, pero no conforman el capital social. Vamos a los bienes aportables. El programa les dice bienes aportables, aportes en especie o aportes monetarios. La sociedad de responsabilidad limitada permite hacer solamente aportes de dar. No puedo aportar obligaciones de hacer, como sí podía, por ejemplo, en la sociedad de capital e industria, en la que les explicaba que un socio aporta su trabajo. Esa es una obligación de hacer. En este caso, no. Siempre obligaciones de dar. ¿Qué puedo dar? Puedo dar dinero o puedo dar cosas en especie. Si yo doy dinero, puedo, o sea, cubriendo el valor de la cuota, si yo doy dinero, si me aportes en dinero, puedo suscribir siempre la totalidad. En el momento del acto constitutivo yo suscribo tanta cantidad de dinero. Ahora bien, la integración en el dinero puede ser parcial. Y la ley les dice que ustedes pueden integrar. En el contrato constitutivo dice en el momento de que se constituye la sociedad, la ley les pone un mínimo. Como mínimo tengo que integrar el 25% de la totalidad que suscribí. Es decir, si yo suscribí 100.000 pesos, tengo que como mínimo al momento de constituir la sociedad, integrar 25.000. Y tengo tiempo para completar esta integración, esos 75 que me faltan, hasta, les dice la ley, un plazo máximo de 2 años. Entonces, ¿qué les da la ley? Un mínimo de dinero y un máximo de tiempo. ¿Qué significa esto? Ustedes pueden integrar un 30% si quieren, un 40% al inicio y pueden establecer que el margen que les queda de integración lo harán en un plazo de un año y medio, de 6 meses. ¿Qué es lo que no pueden hacer? Integrar un 20% y completar el 80% en 3 años. Ahí me estoy saliendo de los límites. La ley no me obliga a que siempre integre el 25 primero y el 75 después, y que sean 2 años. La ley solamente me pone márgenes. Mínimo 25% del capital, plazo máximo 2 años. Pero son, como les digo, márgenes, dentro de los cuales los socios pueden moverse. Yo
esta decisión que tome la voy a establecer en el contrato. Integro tanto, me queda tanto, que me comprometo a integrarlo en tal tiempo. ¿Qué pasa si yo integro este 25 o integro un 30% y no digo nada de cuándo voy a integrar lo que me falta, ya sea el 75, el 70 o el porcentaje que fuese? En este caso, tenemos un acreedor y un deudor. ¿Quién es el deudor? ¿Quién es el que está debiendo la integración? El socio. ¿Y quién es el acreedor? La sociedad. ¿Por qué? Porque esto que yo integro es capital social. Y el titular del capital social es la misma sociedad, no los socios independientemente, no me debo a mí misma, sino que como socio le debo a esta nueva persona jurídica constituida, a este sujeto de derecho, parte de su capital social. Y es muy importante, ¿por qué? Porque en esta sociedad de responsabilidad limitada, los socios se limitan a eso, a la totalidad de la suscripción. Si ellos dijeron que suscriben 100.000 pesos, 20.000 pesos, 200.000 pesos, eso que figura en el contrato, eso que yo suscribí, a esa totalidad es por la cual los terceros tienen un respaldo. Yo tengo responsabilidad limitada hasta ese monto. Entonces es importante que lo integre. Esto es distinto en las sociedades en las que se responde de manera subsidiaria, solidaria e ilimitada. Cuando se responde ilimitadamente, es decir, con todo el patrimonio, si yo no hubiese integrado a la sociedad a la totalidad, no importa, porque siempre van a poder ir contra mi patrimonio personal. En este caso, como hablamos de una sociedad de responsabilidad limitada a la integración del capital suscripto, es muy importante que se integre en los plazos dados por la ley la totalidad del capital que suscribí. Entonces, pasándolo en limpio, si yo integro el 25% y me queda un 75% y no puse en el contrato en qué tiempo lo voy a integrar, se entiende que la sociedad acreedora de ese 75% faltante puede exigirle al socio en cualquier momento hasta los 2 años. Ese es el plazo máximo. La sociedad puede exigirle por parte, puede exigirle al año o hasta 2 años. Pero dentro de los 2 años tiene que estar integrado. Esto es en cuanto al dinero. Por supuesto, la sociedad tiene que hacerlo con cierta cautela. No puede de manera dolosa e intempestiva pedirle al socio de un día para el otro que integre una totalidad de plata importante sin haber notificado previamente, sin darle el tiempo para que se cumpla con esta integración, siempre con el límite legal. ¿Qué pasa si mi aporte es en especie? En el caso de que mi aporte sea en especie, yo aporto una cosa, puedo aportar una computadora, puedo aportar un inmueble, puedo aportar un auto. Lo que yo aporte, en este caso en especie, tengo que suscribirlo e integrarlo totalmente al momento de la constitución. En este caso de especie no hay separación entre suscribir e integrar. O sea, siguen significando cosas distintas. Suscribir es obligarme, integrar es hacerlo efectivo, pero tengo que hacerlo en el mismo momento. Las dos cosas al mismo tiempo, suscribo y entrego. No puedo aplazar la entrega de la cosa. Tengo que hacerlo en el momento de la constitución. Bien, esto en cuanto a los aportes. En cuanto a la garantía de los aportes, vamos a decir que es el artículo 150, este artículo es muy importante que lo tengan en cuenta. Artículo 250, primer y segundo párrafo. El primer párrafo les dice, los socios garantizan solidaria e ilimitadamente a los terceros por la integración de los aportes. Es decir, que si yo no integro la totalidad que suscribí, mi responsabilidad deja de ser limitada y pasa a ser solidaria e ilimitada por esa integración hacia los terceros. Y los terceros pueden ir contra cualquiera de los socios solicitando esa integración total del capital. Yo me comprometo a integrar la totalidad. Y si no lo integro, responderé solidaria e ilimitadamente. Y luego viene el tema de la sobrevaluación del aporte. Bueno, para esto vamos a utilizar ejemplos. ¿Qué es la sobrevaluación?
En la recuperación vi que tenían una pregunta sobre este tema de la sobrevaluación de la parte general, que es del artículo 51 al 53. ¿Qué es sobrevaluar? Es darle a la cosa un valor superior al que realmente tiene. ¿Qué número es? 150. Garantía de los aportes, artículo 150. Si yo voy a dar un inmueble como aporte y este inmueble vale 1.000.000 de pesos. Todos los números que yo les pongo, chicos, son totalmente ejemplificativos, no tienen que ver con la realidad, es simplemente para que se entienda. Entonces, mi aporte es un inmueble que vale 1.000.000 de pesos. Si yo digo que ese inmueble vale 2 millones, hay una sobrevaluación, porque en la realidad el inmueble no vale 2 millones, sino que vale 1. ¿Cuál es el problema de la sobrevaluación? Que si nosotros anotamos en el contrato social como valor nominal del inmueble 2 millones, cuando el tercero, el acreedor de la sociedad, vaya a ejecutarlo, se va a dar con que no vale eso, con que no tiene 2 millones a su disposición, sino un solo millón. Entonces, la sobrevaluación perjudica al tercero, cosa que al revés no pasa si lo que se hace es una infravaluación. Si se hace una infravaluación y yo puse que ese inmueble valía 800.000 pesos y no 1 millón, dije que vale menos de lo que realmente vale, no perjudico a nadie. Es más, estoy favoreciendo a ese tercero que en algún momento si lo ejecuta, se va a dar con que tiene más de lo que pensaba. Entonces en ese caso no habría problema. Pero si hay una sobrevaluación, y depende qué tanto lo sobrevalúe, estoy perjudicando gravemente al tercero. Entonces el artículo les dice, la sobrevaluación de los aportes en especie, por supuesto esto no se da en el dinero, porque en el dinero 100 pesos vale 100 pesos, 200, 200. Esto es solamente la evaluación para el caso de aportes en especie. Entonces, la sobrevaluación de los aportes en especie al tiempo de la constitución o del aumento de capital, ¿por qué? O del aumento del capital. Porque si más adelante, con el funcionamiento de la sociedad, todos los socios deciden hacer un aumento de capital, ese aumento puede ser otra vez con los aportes en dinero o en especie. Entonces podría repetirse el problema. Esta sobrevaluación hará solidaria e ilimitadamente responsables a los socios frente a los terceros por el plazo del artículo 51, último párrafo. Acá, ¿qué pasa? A ustedes los deriva a un artículo de la parte general, que es el 51, donde les dice que los terceros tienen un plazo de 5 años, es un plazo de prescripción, tienen un plazo de 5 años para impugnar la evaluación del aporte. ¿Cómo se hace la evaluación? Tenemos 3 tipos de evaluaciones. En primer lugar, podemos poner como evaluación lo que los mismos socios acordemos. Si yo digo que vale tanto y ustedes están de acuerdo, por contrato ponemos en el contrato que el bien aportado vale tanto. Ahí hay un acorde, una estipulación entre los socios. Esa es la primera forma de evaluar. La segunda posibilidad es, la evaluación le dicen los artículos por el precio de plaza. ¿Qué es el precio de plaza? Es el precio común que tiene ese bien en el mercado. Se hace un estudio de mercado, vemos más o menos qué precio tienen un bien de las características del que yo aporto. Supongamos que aporto una notebook. Entonces, buscamos más o menos la marca de la notebook, a cuánto se lo está vendiendo, me fijo en Mercado Libre, consulto en Castillo, en Garbarino, etcétera, en Frávega, distinto. Entonces, ese precio de plaza es el precio de mercado. Se establece en base a lo que más o menos está costando en el mercado. Por supuesto, dentro de la jurisdicción en la que va a funcionar la sociedad. Y la tercera posibilidad es una evaluación pericial. La evaluación pericial es decir, vamos a convocar peritos para que hagan la evaluación de la cosa. La evaluación pericial no se impugna, porque se entiende que esta es la evaluación más certera. Yo estoy contratando a un especialista para que me diga el valor de la cosa. En cambio, las dos primeras tienen un margen de error, que los socios hayamos estipulado un valor,
pensando que era el adecuado y en realidad no lo era, o que hayamos hecho un estudio de mercado incorrecto y hayamos establecido un valor que no se condice con la realidad. Entonces, en estos dos casos, de haberlo establecido entre socios o por el valor de plaza, los terceros tienen un plazo de 5 años para impugnar la evaluación de ese aporte que establecimos en el contrato constitutivo. Una vez pasados los 5 años, ya prescribe la posibilidad de impugnación por parte del tercero. Si el tercero viene, aparece el tercero y lo impugna dentro de los 3 años, procede la impugnación y el socio que hizo una sobrevaluación va a responder solidaria e ilimitadamente por esa sobrevaluación. Bien, después tenemos garantía de los aportes, cuotas sociales, naturaleza jurídica, copropiedad. Bueno, como ya dijimos, el capital en el caso de las SRL se divide en cuotas sociales. Este es un concepto abstracto y la naturaleza tiene que ver con que las cuotas tienen igual valor. Esto es fundamental. Estén atentos porque a veces ustedes dan ejemplos. Siempre es bueno dar ejemplos, pero si yo me enredo en el ejemplo que doy, puedo terminar dando un concepto confuso. Entonces, yo pongo en un ejemplo, un socio del SRL tiene una cuota de 50 pesos, otro tiene una cuota de 100, otro, ya me estoy confundiendo. Las cuotas siempre tienen el mismo valor. Cuando más adelante estudiemos SA, en la sociedad anónima, van a poder ver que puede haber clases de acciones. Hay acciones con privilegios, acciones preferidas. Acá no, acá todas las acciones, todas las cuotas, perdón, son exactamente iguales. Copropiedad, bien. Si bien la cuota es indivisible, yo no la puedo fraccionar, no hay una parcialidad, la cuota es un todo, sí puede haber dos personas o más dueñas de la misma cuota. Pueden tener copropiedad sobre la misma cuota. Por ejemplo, en el caso de herederos, si se pacta la incorporación de herederos, fallece un socio que tiene una sola cuota social, cuando esos herederos ingresan, supongamos que sean dos hijos, bueno, puede haber otros herederos, pero pongamos el ejemplo de hijos, ingresan dos hijos, esos dos hijos tienen copropiedad sobre la única cuota del causante. Entonces, podemos dos personas tener, yo puedo tener la mitad de una cuota, una cuarta parte de otra, no, la cuota es un todo, no puede ser por parte, pero sí puede haber más de una persona que compartan en copropiedad una misma cuota. Pero en ese caso de la copropiedad no es que cada uno tiene 50 y 50, son copropietarios por el todo. La cuota es indivisible. Entonces, en cuanto a naturaleza jurídica y copropiedad, repetimos, en la SRL estamos hablando de que el capital se divide en cuotas sociales, las cuotas son indivisibles, tienen el mismo valor, no hay clases ni categorías, mismo valor, pero pueden estar en copropiedad de dos o más personas. Régimen de transferencia o transmisión. Y después tenemos restricciones o limitaciones. Bueno, en el caso del SRL, el principio general es que las cuotas son libremente transmisibles. Es decir, yo socio puedo transmitir mi o mis cuotas a quien yo quiera, cuando yo quiera, sin permiso de nadie, ni de la sociedad ni de los socios. Tengo libertad de transmisión. ¿Puedo prohibir esto? ¿Puedo una cláusula del contrato prohibir la transmisión? No. ¿Puede una cláusula del contrato limitar la transmisión? Sí. Y la ley nos va a dar como ejemplo, nos va a enunciar, pero no es taxativo, nos va a enunciar dos tipos de limitaciones. Entonces, en principio general, libre transmisión. Pero en el contrato podemos establecer alguna limitación. ¿Cuáles son esas limitaciones que nos establece la ley? Por un lado, el derecho de preferencia y por otro, la conformidad de los socios. Es decir, una posibilidad es
que yo socio quiero transferir mi cuota y en el contrato está establecido el derecho de preferencia al resto de los socios y a la misma sociedad. Entonces, en ese caso, yo debo notificar a la sociedad que quiero transferir mi cuota y la sociedad y el resto de los socios van a tener un plazo de 30 días para ejercer un derecho de preferencia y comprarlas ellos mismos. Es decir, que en esos casos, esa cuota se queda en la sociedad si alguno lo ejerce. Entonces, cualquier socio o la sociedad. Pero en el caso de que sea la sociedad quien ejerce el derecho de preferencia, no puede comprar esta cuota, no puede ser cesionaria de la cuota porque ya vamos a ver cómo es la transferencia y cuál es el contrato adecuado para hacerla, con el capital social. ¿Por qué? Porque la sociedad no puede contratar consigo misma, es como que se está autocomprando si lo hace con ese capital. Tiene que hacerlo con reservas libres, con utilidades, etc. Esto lo tenemos, a ver, el artículo en el 150 también, en el último párrafo dice transferencia de cuotas. Bueno, ya vamos a ver esta parte. Quiero ver dónde están las limitaciones. Artículo 153. Limitaciones. El contrato de sociedad puede limitar la transmisibilidad de las cuotas, pero no prohibirlas. Son lícitas las cláusulas que requieran. Por un lado tenemos la conformidad, ya sea mayoritaria o unánime, para transmitir. Y por otro lado tenemos el derecho de preferencia de los socios de la sociedad. Y ahí les dice, si ésta adquiere las cuotas, es decir, la sociedad, debe hacerlo con utilidades o reservas disponibles o si reduce su capital. Para que sean válidas estas limitaciones, el contrato debe establecer el procedimiento al que se sujetará el otorgamiento. Pero el plazo, bien, 30 días, eso ya hemos dicho. Perfecto, bien. Entonces, como les decíamos, esto está en el artículo 153, lo que estamos explicando. Tenemos dos posibles limitaciones. Estábamos analizando la limitación a través del derecho de preferencia, es decir, la posibilidad de que la misma sociedad o algún otro de los socios adquiera estas cuotas que se quieren transmitir. ¿Cómo se hace en este caso? En el momento en que yo quiero transmitir, notifico a la sociedad. Los socios de la sociedad van a tener 30 días para ejercer su derecho de preferencia. El contrato no solo debe prever que al momento de transferir cuotas tenemos como limitación el derecho de preferencia, sino que tiene que establecer todo el procedimiento para que se pueda ejercer y finalmente transferir esta cuota. ¿Cuál es la otra posibilidad? Que la otra limitación sea la conformidad, ya sea mayoritaria o unánime, del resto de los socios. ¿Qué tengo que hacer en este caso? Muy parecido. Yo, socio que quiero ceder mi cuota, voy a notificar a la sociedad que quiero ceder mi cuota. Puede ser uno, pueden ser más, o sea, puedo ceder la totalidad de mis cuotas o quizás una parte. A quién se la quiero ceder, por qué precio, con todos esos detalles, se notifica al resto de los socios y se me exigirá ya sea unanimidad o una mayoría. Si todos están de acuerdo, no habría problema y puedo transferir mi cuota. Esa es la otra posibilidad de limitación. ¿Qué pasa si se me establece una mayoría a la cual no alcanzo? Los socios dan la negativa a mi transmisión y no me permiten transmitir porque tengo esta limitación ahí por contrato. Bueno, en ese caso, el socio que quiere transmitir tiene la posibilidad de recurrir judicialmente para que el juez establezca si realmente esta oposición que presentan el resto de los socios o de la sociedad misma es válida, si tiene una fundamentación, si tiene un motivo, un argumento. Si es así, si hay una justificación, no se podrá transferir. Pero si fue injustificada y fue un simple capricho para obstruir esta transferencia, el juez podrá suplir esta mayoría y ordenar que se transfieran.
Entonces, repasando este tema de parcial por lo general, la limitación a la transmisión de las cuotas sociales, la limitación a la transmisión puede hacerse por contrato y el código nos enuncia, perdón, la Ley General de Sociedades nos enuncia la posibilidad de limitar a través del derecho de preferencia o de la conformidad mayoritaria o unánime del resto de la sociedad y de los socios. ¿Puedo establecer otro tipo de limitación? Sí. Es plenamente válido que los socios establezcan otro tipo de limitación. ¿Puedo prohibirla? No. Si el contrato nada dice, ¿puedo imponerla después? No. Si el contrato nada dice, se entiende que nos regimos por el principio general, que es la libertad de transferencia, por lo cual el socio podría transferir a quien quiera, por el precio que quiera, y sin necesidad de ninguna conformidad por la sociedad o los socios. Eso en cuanto a las restricciones o limitaciones a la transferencia de cuotas. ¿Cómo se realiza la transferencia? ¿Cuál es el contrato adecuado para llevarla a cabo? Es el contrato de cesión. Yo cedo la cuota societaria. Entonces tenemos dos partes. El cedente es el socio que está en posesión de las cuotas y el cesionario, a quien vamos a transmitir, a quien vamos a ceder estas cuotas sociales. El cedente, supongamos que yo soy la socia que quiero transmitir mis cuotas, digamos, responde por todas las obligaciones contraídas hasta que se inscriba el contrato de cesión. En el momento en el que se inscribe, el cedente ya no va a responder por las obligaciones posteriores. En cambio, el cesionario, a quien yo cedo mis cuotas, va a ser responsable tanto por las obligaciones contraídas antes o después, sin distinción, digamos, del momento en el que se inscribe. Ya va a ser por el todo. ¿Cuándo es válida esta cesión? Entre las partes de este contrato de cesión desde el momento en el que se otorga. Pero para la sociedad, desde el momento en el que estas partes hacen una copia del contrato y notifican a la sociedad. En el momento en el que la sociedad le llega la copia del contrato y toma conocimiento, es oponible a ella. Y a los terceros, una vez inscripto. En el caso de las SRL, toda modificación del contrato debe inscribirse. En el caso de la cesión de cuotas, tengo una modificación del contrato. ¿Por qué? Porque en el contrato están establecidos los nombres de los socios. Si yo cedo mis cuotas sociales, dejo de pertenecer a la sociedad e ingresa una nueva persona, tiene que establecerse esa modificación. Entonces es una modificación del contrato que debe inscribirse en dirección de persona jurídica. Entonces, para las partes de la cesión, desde que otorgamos la cesión. Para la sociedad, desde que se la notifica de esta cesión. Y para los terceros, desde que esta modificación del contrato se inscribe en el registro público. Eso en cuanto a la cesión de cuotas. El artículo 152 les establece el tema de la cesión. Las cuotas son libremente transmisibles, salvo disposición contraria del contrato, algunas de las limitaciones que ya hemos conversado. Ahí les dice desde cuándo surge efectos. Y les habla de la exclusión del socio, en qué caso, en el que no se integre la totalidad del aporte. Y desde cuándo es oponible, bien, ya hemos conversado todo eso. Vamos al último puntito de la bolilla 11 y ya pasamos a la bolilla 12. El último puntito les habla de la ejecución forzada de las cuotas. ¿Qué es esto de la ejecución forzada de las cuotas? El acreedor de un socio puede ejecutar sus cuotas sociales. No está ejecutando a la sociedad, está ejecutando al socio y a las cuotas sociales que son parte de su patrimonio. Entonces, si un acreedor ejecuta y un juez da la resolución favorable por esta ejecución, normalmente se procede a la subasta de estas cuotas. Pero, ¿cuál es el procedimiento en la SRL? En el momento en el que sale la resolución autorizando la ejecución forzada de cuotas sociales, esta resolución debe notificarse a la sociedad con un plazo mínimo de 15 días antes de la fecha fijada para la subasta.
Es decir, que 15 días antes la sociedad tiene que estar notificada. ¿Para qué? Tenemos dos posibilidades. En primer lugar, que dentro de estos 15 días, que pueden ser más, 20, 30, pero nunca menos de 15, que en este plazo, hasta la fecha de la subasta, el acreedor, que es un tercero, el deudor, que es el socio titular de las cuotas, y la sociedad lleguen a un acuerdo y no se llegue a la subasta, sino que se haga un acuerdo para que el deudor quede desinteresado y no haya una transferencia de estas cuotas, no haya una subasta de las mismas. Si llega la fecha de la subasta sin acuerdo, se van a subastar las cuotas, pero desde que se realiza la subasta, se va a dar a la sociedad y a los socios un plazo de 10 días para que ejerzan el derecho de preferencia. Es decir, desde el momento en el que se subasta, se establece el valor, van a tener 10 días socios o la sociedad para adquirir a través de la subasta estas cuotas. Al pagar estas cuotas, se desinteresa a ese deudor y las cuotas quedan en la sociedad. Las pueden adquirir los otros socios o la sociedad. Pasado este plazo de 10 días, si no se ejerce el derecho de preferencia, las cuotas se van a subastar a cualquier tercero que haya ofrecido el valor determinado en la subasta. Cuando hablamos de las limitaciones, me faltó decirles una cosita, ahora lo recuerdo. Las limitaciones dicen que hay que notificar a la sociedad y que tienen el plazo de 30 días para ejercer el derecho de preferencia. Si pasan 30 días y ningún socio ni la sociedad lo ejercen, se entiende que se van a transferir libremente las cuotas y que este derecho no fue ejercido. O sea, tienen un plazo para hacerlo. Pasando a la bolilla número 12, que esta es la clase del doctor Luis, acá tienen los 3 órganos de la SRL. Como todas las sociedades, tenemos 3 órganos. El de administración, el de gobierno y el de fiscalización. En cuanto al órgano de administración, tenemos que la administración, sí, con respecto a ver, antes de que pase la siguiente bolilla, con respecto a los 5 años de prescripción para impugnar por parte del acreedor. Estos 5 años rigen desde que el acreedor toma conocimiento de la sobrevaluación o 5 años desde que se lo estableció. 5 años desde que se hace la evaluación. No desde que el acreedor toma conocimiento. Creo que el artículo lo dice. A ver, cuando nos reenvía el 51. Bueno, el artículo les dice el tiempo de la constitución o aumento. Es desde el momento en el que yo hago el aporte con la evaluación correspondiente, desde ese momento se cuentan los 5 años. No desde que el acreedor toma conocimiento, porque se entiende que cuando se constituye el contrato y nosotros ponemos el bien que aportamos y el precio de ese bien y lo inscribimos, desde ese momento que yo lo inscribo, es oponible a todos. Entonces, como es oponible a todos, se presume que el tercero tenía conocimiento de la evaluación de ese bien. Entonces sería desde ese momento. No, no hay problema. Interrumpan tranquilos, hagan todas las preguntas que quieran. En cuanto a la bolilla 12, vamos a ver los 3 órganos. Como les decía, estábamos en el órgano de administración. En este caso, en la SRL, la administración y la representación se ejercen de manera conjunta, están unidas. Y el órgano lleva el nombre de gerencia. Esta gerencia, acá como les vengo diciendo, es importante que retengamos los nombres propios de este tipo, porque cuando veamos la SA vamos a hablar de directorio, que es el nombre correspondiente a ese tipo social. Acá vamos a hablar de gerencia. Entonces, el órgano de administración y representación de la SRL es la gerencia, que puede ser singular, ejercida por un solo gerente, o plural, ejercida por 2 o más gerentes. ¿Qué es lo ideal? 3 números impares, siempre 3 o más. ¿Por qué? Si tenemos 2 gerentes, en el momento de tomar una decisión,
quien desempata. Entonces, por eso siempre se habla de este número impar, de 3 o más, para el momento de tomar las decisiones, no haya ningún tipo de problema. Bueno, en cuanto a la elección, designación, duración y cese del gerente, todo eso lo explicó muy bien el doctor Luis. Quienes lo eligen, los socios. Tenemos el artículo 157 en adelante. Plural, esto ya hemos dicho. Bien, 157 sería gerencia, designación, gerencia plural, derechos y obligaciones, responsabilidad y revocabilidad. Entonces, el gerente o los gerentes, los primeros, van a estar elegidos en el contrato de sociedad. Ahí vamos a establecer quiénes son los gerentes y cuál es el funcionamiento de este órgano. En principio, no hay un plazo de duración del cargo, es decir, que el plazo es indeterminado. Sin embargo, así como los socios lo eligen, también pueden, en principio, revocar en cualquier momento al gerente. El artículo 157 le dice que la administración y representación de la sociedad corresponde a uno o más gerentes, socios o no. Podemos poner la gerencia en manos de un tercero que nos parezca que tiene los conocimientos técnicos y profesionales adecuados para el objeto social que esta SRL lleva a cabo. Podríamos elegir un tercero. Dice por tiempo indeterminado, determinado o indeterminado. Podemos establecer en el contrato que el gerente durará en sus funciones 2 o 3 años, o 4 o el tiempo que ustedes quieran. Si nada se establece en el contrato, se entiende que es indeterminado el plazo por el cual el gerente o los gerentes permanecen en sus cargos. Bien, hemos dicho que puede ser singular o plural. Y en el caso de ser plural, como ya venimos viendo en la parte general, se puede ejercer esta administración de manera conjunta o indistinta. Como ustedes ya saben, conjunta es cuando se requiere la actuación conjunta de todos los gerentes para todos los actos que lleven a cabo. Es decir, nunca va a poder actuar uno sin el otro. En cambio, va a ser indistinta cuando cualquiera de ellos puede llevar las administraciones, puede llevar a cabo los actos atinentes a la administración y representación. El doctor Luis bien les decía que hay que distinguir los actos de representación, son los que se ejercen con los terceros hacia afuera. Por ejemplo, contratar con un proveedor. ¿Quién firma ese contrato? El representante. Ese es un acto de representación. Y actos de administración serían actos internos. Por ejemplo, que se dicte algún tipo de resolución para todos los socios, cuestiones de organigrama, todas esas cuestiones internas. Aunque acá esté en cabeza, supongamos que sea una gerencia unipersonal, ese mismo gerente va a ser tanto administrador como representante. ¿Cuándo ejerce una función de representación? Cuando son actos con el exterior, con terceros. Y actos de administración son todos los actos en la faz interna de la sociedad. Bien, derechos y obligaciones. Se entiende, se remite acá a los artículos de la sociedad anónima, cuando le dice todos los derechos y obligaciones de los directores de la sociedad anónima, que serían, digamos, los gerentes en la SRL son los directores en la sociedad anónima. Ese es el paralelismo. Bien, todo responsabilidad. Esto ya lo hemos visto. Perfecto. Irrevocabilidad. Perfecto. Bien. En cuanto a la responsabilidad, van a responder solidaria e ilimitadamente por todos los actos que ellos realicen de administración y representación. Entonces, los socios tienen responsabilidad limitada. Ahora bien, los gerentes en esa función de gerente tienen responsabilidad solidaria e ilimitada por cualquier daño que causen a la sociedad en el ejercicio de sus funciones. ¿Se puede revocar al gerente? Sí.
en cualquier momento los mismos socios que lo nombraron pueden revocarlo, salvo que el contrato haya establecido la designación de este gerente como un, un requisito determinante en la Constitución. Entonces, en ese caso, no puedo sin invocación de una justa causa revocar la designación del gerente. En este caso, de que hayamos establecido el gerente como un requisito de constitución, porque en base al objeto social que hayamos elegido, vamos a poner como gerente, supongamos a un tercero que está capacitado para ese objeto social de manera específica. Si decidimos revocarlo, con justa causa se lo cambia, ¿qué van a tener los socios que no estén de acuerdo con esa decisión? El famoso derecho de receso que venimos viendo. Porque se cambian las reglas del juego que había al comienzo, entonces tienen la posibilidad de ejercer el derecho de receso y separarse de la sociedad con el reembolso de su participación. Con todo el procedimiento que ya hemos visto para el primer parcial, que estaba previsto en el caso de la transformación, ustedes lo habían visto, pero de la transformación, la fusión, la escisión, está previsto específicamente en el artículo 245 de la ley. Bien, entonces ya hemos visto todo el punto de la administración. En cuanto al órgano de gobierno, en principio el órgano de gobierno de las SRL se denomina reunión de socios. Este es el nombre, mientras que en las SA vamos a hablar de asambleas. En este caso hablamos de la reunión de socios. La reunión de socios, todo lo que decida tiene que elevarlo a la gerencia. Si el capital de la sociedad, de la SRL, supera los 10 millones de pesos, va a pasar esta reunión de socios a convertirse en una asamblea y a regirse por las normas de la SRL. En el artículo 299, que les habla de la fiscalización estatal permanente, les dice en qué casos las sociedades están sujetas a fiscalización estatal permanente. Y uno de los casos, si no me equivoco, es el inciso 2, les dice que cuando superen determinado monto. Ese monto establecido a la actualidad son 10 millones de pesos. Entonces, en el caso de que la SRL tenga un capital mayor a 10 millones, su reunión de socios pasa a convertirse en asamblea y va a estar sujeta a la fiscalización estatal permanente. En cuanto al funcionamiento de esta reunión de socios, que es, digamos, en principio reunión de socios, debe estar previsto el funcionamiento en el contrato. Y si el contrato nada dice, supletoriamente se van a aplicar las reglas de la asamblea de las sociedades anónimas. Ya las vamos a ver en la próxima clase, pero en cuanto a las sociedades anónimas, cuando hablamos de la asamblea, que es el órgano de gobierno de las mismas, se establece que habrá asambleas ordinarias y extraordinarias. Y serán ordinarias o extraordinarias en razón de la competencia, es decir, de los temas de los cuales se ocupe cada una de estas asambleas. Si nada dice en el contrato de la SRL sobre el funcionamiento, se rigen supletoriamente por estas reglas de la asamblea. En cuanto a forma de adoptar decisiones sociales y régimen de mayorías, bueno, en el contrato debe estar designado quién va a presidir la reunión de socios. Si nada se dice, en caso de silencio, se entiende que la reunión de socios la preside el gerente. ¿Cuál es el régimen de mayorías? La mayoría es de capital, no de personas. Es decir, la mayoría es de mayoría absoluta de capital, que es la mitad más uno, no es de los miembros, sino del capital social. Entonces, en el caso de que se modifique el contrato, en el caso de hacer una modificación, por ejemplo, eh, que puede ser un aumento de capital, bueno, se modifica el contrato. En ese caso, ¿cuál va a ser la mayoría para tomar esta decisión? Que la toma en la reunión de socios, la mayoría establecida en el contrato, que nunca puede ser inferior a la mayoría absoluta. Si nada dice el contrato, la mayoría que se va a establecer va a ser tres cuartas partes del capital. Siempre del capital, no hablamos de personas. Ahora bien, ¿qué sucede si en una sociedad
hay una persona que concentra esa mayoría para tomar la decisión de modificar el contrato. Supongamos que hay 3 socios, vamos a poner el mismo ejemplo, el capital son 100.000 pesos. Hay un socio que tiene cada acción va a ser de 10.000. Un socio tiene una sola cuota de 10.000, otro tiene otra cuota de 10.000 y un tercer socio tiene todo el resto de las cuotas. Tiene 8 cuotas, es decir, tiene 80.000 pesos de ese capital. En este caso de 3 socios, donde 2 tienen cada uno un 10% y un tercero tiene un 80%, este tercero, imagínense, de manera unilateral podría tomar absolutamente todas las decisiones, porque él concentra la mayoría de capital requerida para la modificación del contrato. Entonces, en este caso, de manera excepcional, se establece que este socio que concentra la mayoría del capital para la toma de decisiones requiere el consentimiento por lo menos de un socio más. Es decir, no va a poder solo, va a necesitar que algún otro socio, a pesar de que sea en minoría, estén de acuerdo. La justificación es justamente esto, que se convertiría en una unilateralidad en la que un solo socio tomaría todas las decisiones. Entonces, para respaldar a la minoría, la ley establece esto, que en ese caso va a necesitar el consentimiento de algún otro socio. Bueno, en cuanto a las actas de socios y el libro, todas las reuniones de socios tienen que elaborar un acta. Estas actas se van a llevar en un libro de actas donde se va a constar todo lo que transcurre en cada reunión. Y el derecho de receso, por supuesto, como lo comentábamos recién, se va a ejercer en los casos en que el contrato se modifique de manera sustancial, en algunos supuestos especiales, tal como establece el artículo 275, perdón, y no, es 245 y el 244 que le dice los supuestos especiales. Entonces, en todos estos supuestos especiales de modificaciones sustanciales del contrato, se puede ejercer el derecho de receso. ¿Por qué socios? Bueno, ustedes ya saben, los que votaron en contra o los que estuvieron ausentes. Y pasamos al último órgano, que es el órgano de fiscalización. Bien, en cuanto al órgano de fiscalización, en el caso de la SRL, lo primero que vamos a decir es que si el capital de la SRL excede los 10.000 pesos, va a tener, perdón, los 10 millones de pesos, va a tener una fiscalización estatal permanente. Esta es una fiscalización externa, una fiscalización del Estado, del órgano, de un órgano registrador que va a llevar una fiscalización permanente sobre la SRL. En el resto de los casos, los socios pueden formar un órgano específico que va a ser la sindicatura. Este órgano se lo toma de la sociedad anónima, ahí está expresamente establecido, regulado, y se puede constituir, por ejemplo, con terceros que tengan conocimiento profesional, contadores, abogados, que revisen los estados contables, que fiscalicen, controlen básicamente que la administración. Es decir, en este caso, todas las decisiones que haya tomado la gerencia en el ámbito de la administración. El órgano de fiscalización eso controla la administración. Entonces se puede formar una sindicatura, que puede ser con uno o más síndicos, que serán terceros, profesionales liberales, contadores, abogados, que lleven a cabo este control. Si no se crea este órgano de fiscalización, porque es optativo, cada socio tiene a su cargo la posibilidad del control. Y en cuanto a la elección de miembros y funcionamiento, en el caso de crear este órgano de fiscalización, que sería la sindicatura, tiene que estar establecido, bueno, la primera elección de miembros será en el contrato constitutivo, ahí tiene que estar establecida la manera de funcionar y se elegirán los órganos. Y a medida que cambie, serán elegidos por todos los socios en la reunión de socios. Entonces, con esto más o menos hemos visto desde el artículo 146 al 162, que es Sociedad de Responsabilidad Limitada. Hemos ido viendo punto por punto la bolilla 11 y 12. A los que vieron las clases de la doctora Graciela y el doctor Luis, bueno, espero que este repaso les haya sido útil.
A los que no las hayan visto, les recomiendo que las vean. Están muy bien, muy completas ambas clases. Son dos excelentes profesores. Y por último, más allá de estas clases y de este repaso complementario, nunca dejen de ir a la ley y a la bibliografía. A la ley, ¿por qué? Todo está regulado en la ley, entonces ustedes tienen que leer artículo por artículo. No hablamos de memorizar, pero sí de entender y de poder explicar. No es necesario que ustedes copien de memoria el artículo, que lo pongan tal cual. Yo ahora cuando les explico, a veces les leo el artículo y después lo interpreto, les comento de qué se trata. Entonces eso es lo que ustedes se buscan. Eso es lo que se busca de ustedes. ¿Y qué les va a dar ese complemento? El manual. El manual de Vítolo, el manual de Nissen o el que ustedes elijan. Ese manual les va a pedir ampliar, entender y con sus palabras poder explicar cada uno de los artículos. ¿De dónde estudiamos la bolilla 19? Me preguntan. La bolilla 19 son las SAS, bien, las sociedades por acciones simplificadas. Las SAS tienen una ley aparte de la ley 19.550. Están reguladas en la ley 27.349. Esta ley en realidad es una ley de apoyo al capital emprendedor, pero dentro de la misma están reguladas las SAS. Yo lo tengo en mi manual, yo tengo este manual de Vítolo, con este es un libro, creo que es la última edición, sí, porque tiene el decreto del 2018. Les puedo mandar fotos, o ya voy a ver si lo puedo escanear, donde hable de las SAS para que lo tengan a su disposición y puedan estudiar. A mí me gusta Vítolo, me parece súper claro, pero también Nissen tiene manuales muy buenos. Así que bueno, quedo a su disposición por cualquier duda, complementen el estudio, vean bien siempre las características, ahora a medida que avancemos van a poder ir comparando las sociedades, tengan en claro los órganos. Tengo otra pregunta, ya la leo. Y el tema de la transferencia de las cuotas, la sesión de cuotas, estudianlo bien, me parece que es una pregunta de parcial. No, sí implica. A mí me preguntan, Nissen menciona que la transferencia de cuotas no implica reforma del contrato debido a que rige el principio de libre transmisibilidad de cuotas. Si bien el principio de la libre transmisibilidad de cuotas sí implica una modificación. Si yo hago una cesión de mi cuota social, eso tengo que modificarlo en el contrato, tengo que inscribir esta cesión en el registro público. Esta es una gran diferencia con la SA. En la SA, cuando se transmiten las acciones, acá hablamos de cuota y hablamos de acciones, no se inscribe en el registro público. En la SA se lleva un libro de acciones que lo lleva la propia sociedad y ahí se inscriben las transferencias. Cuando ustedes estudian la SAU, que recién hemos hablado que es la sociedad unipersonal, la ley nos establece que se rige por el tipo sociedad anónima. Bueno, Vítolo, por ejemplo, hace una crítica y dice que para él era más adecuado el tipo de SRL porque da una mayor publicidad. Y justamente era por este punto, porque en el caso de la SRL, cuando se transfieren cuotas, se lo inscribe en el registro público. Hay una modificación. En cambio, en la SA, cuando se transfieren acciones, no se inscribe en el registro, sino que simplemente se lleva de manera interna en el libro de acciones de la sociedad. Así que sí, en el caso de transferencia de cuotas, siempre se tiene que inscribir la transferencia, porque si cambian los socios estoy modificando, haciendo una modificación al contrato, así que tiene que inscribirse y quedar de esta manera oponible a terceros. Bien, bueno, espero con eso haber respondido a todas sus dudas. Ya les voy a pasar la información de la bolilla número 19. De todas formas, también se va a subir al campus. Y cualquier consulta, les pido que la pongan abajo de este vivo. Cualquier consulta que tengan sobre contenido de la SRL. Vamos a intentar esto, que en cada vivo abajo se concentren las dudas sobre el tema tratado. ¿Sí? Bueno, los saludo a todos y cualquier cosa quedamos a disposición para las consultas que tengan.